Es una etnia tan rica que tiene su propio idioma, tienen sus propios cánticos, tradiciones. Tienen sus propias leyes. Es decir, son autónomos del gobierno mexicano. Estamos en territorio de una etnia mexicana muy importante, la nación Comcac, que es conocida por algunas personas como los Seris, ya que otra etnia llamada los Yequis le pusieron ese nombre en el idioma de ellos. La forma correcta de llamarles sería la nación Comcac o los Comcac. Los Comcac se ubican en esta parte del desierto de Sonora en dos lugares específicos, Punta Chueca y Desemboque, que está unos kilómetros más al norte. Su territorio también comprende la isla Tiburón, que es la más grande de México. Este lugar es absolutamente mágico, rodeado de naturaleza, muchas aves acá al costado en la playa, nutriéndose de todo lo que el mar les da, al igual que la nación Comcac, desde hace muchísimos años que vienen viviendo de la pesca. Antes eran cazadores-recolectores y ahora viven de acuerdo a lo que el mar les provee. Los Comcac tienen una profunda relación con la naturaleza, con la tierra, con el mar, porque han sobrevivido gracias a ellos. En la tierra, cazando, recolectando frutos, y en el mar, pescando. Ellos eran nómades, se dice que vinieron caminando desde Mongolia, cruzando por lo que hoy es Rusia, Estados Unidos, Canadá, y se asentaron acá en el desierto de Sonora. Tienen una profunda conexión de amor, de respeto, de agradecimiento hacia estos elementos. Tal es así que lo muestran en sus cantos. Ellos tienen cantos para la tortuga, para el lobo marino, para la ballena, y en la tierra para el coyote, para el borrego cimarrón que habita en la isla Tiburón. ¿Cuál es el significado de la pintura en el rostro? Se pinta para asistir a las fiestas tradicionales de la comunidad. ¿Es un arte libre, digamos? ¿Uno puede pintarse como desee? No hay diseños. Hay diseños que son especialmente para cada ocasión. Por ejemplo, la mía, la pintura con la que es de ella y la mía es para asistir a las fiestas tradicionales. Repeta clite mensaje ay me no gano ayom ay me no gano ayom me repeta clite mensaje ta. Sí, estos cantos me enseñó a mi mamá, a mi papá también me enseñaron a cantar de canto de poder y para bailar los animales también. ¿Hace cuántos años más o menos? Muchos años, yo creo. Muchos yo, años. Cuando estaba más chiquita, yo estoy cantando. ¿Y ahora los niños están interesados en esto o ya no? Ajá, sí, todavía. Tengo una nieta mía que estaba bailando y estaba cantando. Ah, qué bonito. Sí. Ajá. Qué bonito eso. Bueno, aquí en la comunidad tenemos varios tipos de canto. Por ejemplo, el que cantó la señora hace ratito, es el canto del mar y el canto de poder, pero falta el canto de guerra, canciones de guerra, pero ahorita como estamos en tiempo de paz, pues no nos permite cantar esos cantos. Si no es tiempo de guerra, pues no podemos cantar. Las costumbres y las tradiciones no nos permiten.
Kumalakiko la yaji kwayomi yasi sisajapus jamatmi acá. Esto se llama tenábaris, pero nosotros lo llamamos rotpaya. Rotpaya. Jikaquintla. Jicaquintla. Xijani ictua. Xijani. Son capullos Capullo. de una mariposa. Que de la mariposa 4 espejos se llama. Pero cuando se van las mariposas, pues se queda en el capullo, en las plantas de aquí del desierto, y ahí es donde lo recolectan y le hacen esto para que suene cuando bailan. Y ahí dentro le ponen semillas o piedritas. Gracias. Miren esta belleza de la naturaleza, una pequeña laguna al costado de las casas, y allá un señor que ha cruzado el mar por ese pequeño espacio, caminando para pescar al frente. Uno de los principales sustentos al día de hoy para los Comcaac es la pesca. Acá en la playa vamos a ver un montón de embarcaciones, como ellos le dicen pangas, que son pequeños botes con los cuales salen diariamente a pescar toda la diversidad de animales que hay en el Mar de Cortés, acá al frente de nosotros. Estas son las artesanías que las mujeres de aquí de la comunidad hacen para el sustento de sus casas. Estos son amuletos para traer buena suerte, para proteger a la persona que lo porte o que lo traiga en su carro, en su casa. Adentro trae salvia y otras hierbas sagradas para nosotros. ¿Y esto qué es? Es salvia, un atado de salvia. Esto se quema y se pasea como un incienso a las casas. Conchitas y caracoles y semillas. Este está hecho de semilla. Semilla de palo fierro. Y esto pues está hecho de torote que se obtiene quemando un arbusto para sacar las fibras y tejerlos. Y los pigmentos pues también es natural, el amarillo, el rojo ese y el negro. Está a base de pigmentos naturales de aquí del desierto también. Ese es uno de los principales sustentos acá de las mujeres. De las mujeres, ajá. ¿no? Uh-huh. Y el otro sería la pesca. La pesca para los hombres. Esto nosotros lo hacemos, pero antes de que existiera esta vestimenta, pues la gente en los 1800 por ahí no usaba eso. Usaban pieles de animales, de pelícano, de animales grandes, venados. Eso utilizaban aquí nomás. Esto, nada. Ihkisaj utoktihkay utoktih aiptuhapa kikuikosteme aiptuhapa ixkuy ihkisaj kikay tikij yan kuano pijipayo jepetelchi tipijipaya jo aiptuhtaku ihikaku ke elanitmis Rihki timmiskita color timmiskita tuktui mahika ishaja aiptuhpa de ishajo kutapakama kutapakamiya emos taja mayi gosieno kapiak aiptogiñajeya amatano mopaya kituasimo maya amata cosimajue aiptogiñajeya amatano mopaya kituasimo maya amata cosimajue. Estoy yendo a buscar un lugar muy significativo para los Comcaac
Y solo me dieron algunas indicaciones. Sales del pueblo, te vas a la izquierda, después a la derecha en un pequeño arroyo y no te tienes que perder de ese cerro de colores que está ahí al fondo. Hay que seguir el cauce de este arroyo nada más. Uf, uy, 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 estas espinas. Au, 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 au. Los Comcaac habitan el desierto de Sonora, que es, si no me equivoco, el lugar más caluroso de todo México. En los meses de julio, agosto, me dicen que puede llegar hasta 45 a 50 grados centígrados de temperatura. Ya lo vi, ya vi el lugar. Miren dónde está, o sea, está escondido entre montañas al costado de un arroyo seco. Ahora les voy a mostrar por qué es tan especial. Son dos rocas enormes de no sé cuántas toneladas de peso que están unidas en la parte de arriba formando como una carpa. ¿Cómo se pusieron en esa posición? ¿Por qué permanecen tanto tiempo ahí? ¿Qué significaron para la cultura Comcaac? Actualmente muchas personas, incluso los Comcaac, vienen acá a meditar o van a las cuevas a meditar por un lapso de 2 o 3 días. Se quedan ahí sin comer nada, encontrando una paz interior, tratando de limpiarse de los problemas, buscando respuestas. Algo que muchas personas buscamos, ¿cierto? Ellos vienen acá, a este lugar, o van a las cuevas de arriba del cerro. Es loco porque encima que las dos piedras están unidas, en el centro hay como una piedra que parece un sillón. Y tienen diferentes regalos, digamos, que han dejado en esta cueva, como conchitas, diferentes manualidades con ramas del bosque. Este lugar es increíble. Los Comcaac han habitado estos terrenos, estas tierras áridas, este desierto durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Y han tenido dos conflictos principalmente. El primero con la llegada de los españoles y el segundo en 1890 cuando un gobernador, escuchen bien, designó el exterminio de toda la nación Comcaac. Es decir, querían que no haya ningún Comcaac sobre la faz de la tierra, que la etnia desaparezca completamente por un conflicto de tierras de los gobernantes y empresarios versus los Seris o Comcaac. Ellos se refugiaron en la isla Tiburón, que la tenemos acá al frente. Según información y según los pobladores me dicen que entre el pueblo de Punta Chueca y Desemboque actualmente deben haber unos 900. Pero después del exterminio llegaron a ser solamente unos 100 a 200 pobladores. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué querían el exterminio de una etnia que no se mete con ellos, que no busca problemas, que está en comunión con la naturaleza, que han sido cazadores-recolectores, que viven solo en esta zona, que no se meten con nadie, que no buscan problemas? ¿Por qué un gobernador y por qué empresarios buscarían el exterminio de esta etnia? Habían intereses políticos, habían intereses económicos. Esta pelea no solo fue del gobernador, sino también de empresarios. Y es que no solo estamos hablando de hectáreas y hectáreas acá en tierra firme, sino también de la isla Tiburón, la isla más grande de todo México, que la tenemos al frente y que es territorio Comcaac, es decir, les pertenece a los Seris. Es muy interesante porque la isla del Tiburón sigue virgen, sigue intacta. No hay casas, no hay edificios, no hay venta de terrenos a extranjeros, no hay personas viviendo ahí, no hay resorts. Es la isla más grande de México, pero está intacta. Y además son dueños de una medicina ancestral, el bufo alvarius, más conocido como sapito, que ha ayudado a muchas personas a vencer muchos problemas mentales alrededor del mundo y que es estudiado y ha sido estudiado para tratar casos como la depresión o la ansiedad. Acá hay diferentes maestros que de generación en generación vienen dando la medicina a personas que la puedan necesitar en algún momento de su vida. A ver cómo me siento.
Tú dijiste ayer que el bufo es la medicina más fuerte que has probado. Así es, correctamente. Probé diferentes tipos de medicina y puedo decir, sí, bufo es muy especial, tiene una estructura de las moléculas especiales y no puedes compartir con ningún parte, ninguna cosa que exista al lado de esa medicina. El bufo es muy único, la medicina de Dios. Pues al fumar, la secreción de sapito es lo que hace, te abre la glándula pineal, que es la que se abre cuando nacemos o cuando morimos o cuando tenemos unas experiencias espirituales, le dicen epifanía, ¿no? Es lo que hace la secreción de sapo, te abre la glándula pineal y así te abre que estés receptible para todo tipo de cosas, ¿no? Te abre a los conocimientos universales, al Dios, es como un acercamiento al Dios, porque tu cerebro empieza a funcionar de 80%, creo, en ese momento, ¿no? Y puedes percibir otros estados, dimensiones, puedes ver seres, porque a veces en ceremonias a las personas le llegan personas que ya han fallecido, y vienen y se despiden de ellos o pueden platicar porque pues tenían una parte que tenían que sanar, pues dependiendo qué es lo que anhela cada persona, ¿no? ¿Y es fuerte comparando con el ayahuasca, por ejemplo, que la gente lo conoce más? Yo creo que bufo es más fuerte, más o menos 10 veces más fuerte que ayahuasca. Dura poco, pero es más fuerte, porque entra directamente en tu sistema nervioso. Cuando lo fumas la medicina, no necesitas esperar como con ayahuasca 20-30 minutos. Y no puedes pensar. Es la diferencia muy grande que el ego no existe con esa medicina. Por ejemplo, hay gente que viene en búsqueda de espiritualidad, que quiere conocer más allá, quiere conocerse a sí mismo, están en esa búsqueda. Luego hay gente que viene con padecimientos como depresión, ansiedad, gente con cáncer, gente con varios tipos de enfermedades, que como todos sabemos, la mayoría de enfermedades viene del lado emocional de las personas, ¿no? Entonces lo que hace sapito es, pues te eleva tu espíritu, se sale de tu cuerpo, pero pues se tiene que enfrentar consigo mismo, ¿no? Ser sí mismo también, ahí es donde encuentras al Dios, ¿no? Porque todos somos dioses de una manera. En esta sesión tú estás buscando algo especial para este año, para el siguiente, para tu vida, tomar decisiones. Buena pregunta. Yo quiero ser un buen maestro y buen alumno en lo mismo tiempo. Quiero que la vida fluya mejor como el agua, que los obstáculos como que cada persona ya tiene, como yo también, se van. Y quiero estar feliz, como estoy trabajando mucho en mí mismo a encontrar mi camino de la luz, a servir, para estar como modesto, humilde, con mucho respeto a la medicina. En las ceremonias siempre tiene que haber un hombre y una mujer. Nosotras no podemos tocar a los hombres ni las mujeres a los hombres por respeto, por seguridad de nosotras y el de ellos. También hay una diferencia de fuerzas. Sí, dicen. diferencia de fuerzas. Nosotros no podemos controlar tanto a los hombres si son más altos que nosotras y fuerza pues más que nada. Esta medicina es muy especial porque es de la colecta de mi hermano.
esa energía del efecto de la medicina como que está batallando para entrar. Y esa barrera puede ser con temor, esa barrera puede ser, soy más fuerte que la medicina, la energía de la medicina sí penetra a esa barrera, lento pero siento. Es lo que yo he estado viendo, lo que el Gran Espíritu me ha mostrado. El saumerio de salvia es para limpiar. Normalmente, pues durante la ceremonia y al final nos limpiamos cada quien porque por las cargas que podemos llevar a nuestras casas de las personas que estamos atendiendo. Ah, claro, y lo van moviendo, vi que lo estaban moviendo sí. también. ¿Lo movían para ir limpiando cada Sí, parte? Ajá, cada parte de su cuerpo, del área donde está. ¿Ustedes sentían lo que sentía él? No, Porque a pero veces... sí podemos sentir muchas cosas, no exactamente lo que él siente, sino las energías que están alrededor de él o cerca de él o lo que estamos sintiendo nosotros. Ah, por eso se acercaban. Ajá, por eso nos acercábamos, porque sentíamos, pero no exactamente lo que él siente. Muchos intentan saber el origen de la vida, muchas teorías. Respetamos a esas teorías, pero de lo que creemos está muy arraigado. Y sabemos de dónde vinimos y por qué manifestamos aquí a este planeta de manifestación. ¿Cuál es nuestra misión aquí en ese lapso de vida que tenemos y hacia dónde vamos? Por un poco de tiempo nada más vamos a estar aquí manifestándonos, haciendo las tareas y ya después esa línea marcada nadie puede brincar porque el Gran Espíritu lo puso ahí. Ya que cumplimos todas las tareas y vamos a entrar a esa dimensión, un lugar de paz, un lugar de luz, de amor y de libertad. Hacia allá vamos. Mi nombre es René Montaño Herrera. Soy nativo de esta comunidad que los de afuera lo llaman Seris, pero para nosotros somos Comcaac. Es el nombre original de esta etnia, Comcaac. Por eso el idioma que tenemos es Muiquetum. Muiquetum es el idioma que tenemos. Y no hablamos perfectamente en español, pero batallamos para hablar. Yo como Muique, Comcaac, la ambición, nuestros ancestros hablan de la ambición. Para ellos es el mayor enemigo del hombre, la ambición. Y la ambición nadie lo quiere tener porque es algo destructivo. Por ejemplo, hoy en día muchas naciones que tienen más poder que los otros países, hay países inferiores que tienen menos recursos, tienen menos tierra, tienen menos armamentos para la guerra. Pero el que cree que es superior tiene sus planes para invadir a ese país, para que su país sea más grande. No se conforma lo que tiene. Tienen riquezas, tienen armamentos, la gente de allí estaban bien. Y no es necesario tener o acabar a ese país para tenerlo. Pues allí empiezan a las guerras por la ambición. Eso es lo que no quieren los Comcaac, que no es bueno tener esa ambición, porque es el mayor enemigo del hombre. Los Comcaac, más allá de ser una etnia única en el mundo, con un idioma único, con tradiciones
cantos, bailes, artesanía. Más allá de poseer una de las medicinas ancestrales más importantes de todo el mundo también, y que esa medicina ancestral haya ayudado a muchas personas a superar problemas mentales y adicciones, más allá de todo eso, los Comcaac son como nosotros, son seres humanos que habitan este planeta y que lamentablemente algunas personas de poder no los ven como tal, no los ven como seres humanos, los ven como una minoría. Y la minoría casi siempre va a estar aplastada, la minoría casi siempre no va a ser vista. Y en este caso incluso quisieron exterminarlos. Me da mucha tristeza pensar que caminaron tanto desde tan lejos durante tantos años, atravesando tantos territorios. Y si se ponen a pensar, eligieron a México para llegar a un lugar que consideraron su hogar, que dijeron, bueno, acá me planto, acá me quedo, este es mi lugar, este es el lugar en la tierra después de caminar tanto donde yo quiero vivir, y que a pesar de eso no pudieron ser felices durante muchos años debido a los diferentes conflictos que sufrieron. Y me da mucha alegría que hayan tenido el valor, el coraje de darle la espalda a todos esos problemas, de luchar contra estas personas, contra estos grupos, y sigan acá. Sigan acá en estos dos lugares, en Punta Chueca y en Desemboque, en el desierto de Sonora. Me da mucho gusto además que no hayan guardado coraje con el hombre blanco, por llamarlo de alguna forma, y que sin embargo compartan su cultura con ellos. Y a través de estos cantos, pues hay mucha gente que ha llegado, como usted, que vienen de Europa, que vienen de otras partes, a grabar así, pues documentales o algo así sobre nuestra cultura. Y yo siempre estoy allí para presumir nuestra cultura. Acatele jepe macano ya feneso gueta jepe cola meya dagamano ayometa llama ayale ya jepe macano tomino guilla hakanagimo miyati ayometa acatele jepe macano ya feneso gueta jepe cola meya dagamano ayometa llama ayale ya jepe macano tomino guilla hakanagimo miyati ayometa.